La historia que vas a escuchar ahora no es solo sobre un episodio antiguo, perdido entre las páginas de la Biblia. Es, en realidad, un espejo, una advertencia, una batalla silenciosa que no terminó allí, porque el mismo tentador que se atrevió a enfrentarse al propio Hijo de Dios en el desierto sigue actuando. Y tal vez, en este preciso momento, esté hablando con usted no con piedras o pan, sino con dudas, deseos y distracciones. Jesús estaba solo, hambriento, débil. Después de 40 días de ayuno, su cuerpo clamaba por alimento. Y es precisamente en ese momento, al límite de la resistencia humana, cuando aparece el tentador. Y lo que intriga es: ¿quién tendría tanta audacia? ¿Quién tendría el valor de mirar a los ojos al Hijo de Dios y proponerle caminos más fáciles, atajos, poder y gloria? La mayoría dice, fue el diablo. Pero, ¿era solo eso? La historia de la tentación de Jesús es más que un episodio aislado. Es una revelación espiritual. Es un patrón, un mapa de cómo el mal ante la debilidad humana y cómo se repite generación tras generación. Si el propio Jesús fue tentado, ¿quiénes somos nosotros para pensar que nunca lo seremos? La pregunta, por lo tanto, no es ¿seremos tentados?, sino ¿cómo responderemos cuando llegue la tentación? Porque la tentación no siempre grita, a veces susurra, llega en forma de idea, de justificación, de frase dentro de nuestra cabeza. Y lo que define la victoria no es la fuerza del cuerpo, sino la firmeza del alma. El desierto de Judea no era un lugar cualquiera. Era un territorio árido, inhóspito, dominado por piedras afiladas, colinas estériles y vientos cortantes. Durante el día, el sol quemaba la piel como el fuego. Por la noche, el frío parecía calar hasta los huesos. No había sombra, ni consuelo, ni refugio, ningún sonido humano. Solo el silencio de la soledad, el eco de los propios pensamientos. A ese escenario extremo fue llevado Jesús. Lo que impresiona es que ese movimiento, salir del bautismo y entrar en el vacío del desierto, no fue obra del azar. La Biblia dice claramente, y enseguida el Espíritu lo llevó al desierto. Es decir, fue Dios quien llevó a Jesús allí. ¿Por qué? Porque antes de la manifestación pública viene la formación secreta. Antes de la misión viene la preparación. Y el desierto siempre ha sido, en las Escrituras, un lugar de purificación. Fue en el desierto donde el pueblo de Israel caminó durante 40 años, aprendiendo a depender de Dios. Fue en el desierto donde Moisés encontró la zarza ardiente. Fue en el desierto donde Elías escuchó la suave voz del Señor. Y ahora es allí donde Jesús comienza su viaje. Esto nos muestra que el desierto, por cruel que parezca, es también un espacio sagrado, un lugar donde cesan las distracciones y todo lo que queda es la verdad. A menudo queremos huir del desierto, pero tal vez lo que parece un castigo sea una llamada, una invitación a la intimidad con Dios, porque es allí, lejos de todo y de todos, donde el alma se enfrenta a sí misma. Es allí donde descubrimos si confiamos en lo que sentimos o en lo que creemos. Y fue allí donde Jesús se enfrentó al tentador. Antes del desierto hubo agua. Antes de la tentación hubo una afirmación celestial. Jesús acudió a Juan el Bautista en el río Jordán, no porque necesitara arrepentirse, ya que era sin pecado, sino para cumplir toda justicia. Y allí, en ese acto de humildad, sucedió algo extraordinario. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y una voz que venía directamente del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esas palabras fueron como un sello de identidad, un recordatorio del cielo a la tierra. Antes de que Jesús enfrentara cualquier tentación, Dios Padre dejó claro a todos y a su propio Hijo quién era Él.
porque en el desierto el enemigo vendría precisamente para atacar esa verdad. No comenzó diciendo, tienes hambre. Comenzó diciendo, si tú eres el Hijo de Dios. Esto nos enseña algo profundo. Toda tentación comienza con la duda sobre quiénes somos. Si no estamos firmes en nuestra identidad en Dios, seremos fácilmente manipulados. Y es por eso que antes de la lucha, el Padre reafirma, tú eres mío, eres amado, me complaces. El amor de Dios no viene después de la victoria, viene antes de la batalla. Muchas veces buscamos el desierto creyendo que tenemos que demostrarle algo a Dios. Pero en realidad es Dios quien primero nos afirma, nos sella, nos llama hijos. Y con esa certeza podemos enfrentar cualquier desafío. Porque cuando la tentación intenta hacernos dudar de quiénes somos, la respuesta no tiene que venir de nuestra fuerza, sino de la voz que ya nos ha llamado por nuestro nombre. 40 días, 40 noches, sin pan, sin agua, sin compañía, sin respuestas. El Hijo de Dios, recién aprobado públicamente por el Padre, caminaba ahora entre piedras y vientos, rodeado solo por el sonido de su propia respiración. No hay constancia de que Dios hablara con Jesús durante ese periodo. No hay ángeles visibles, ninguna visión, ninguna voz, solo silencio. Ese silencio que a tantos asusta era parte del plan, porque antes de que Jesús escuchara al tentador, tuvo que lidiar con algo aún más difícil: la ausencia de señales del cielo. El desierto, más que un espacio físico, es un espacio espiritual donde nos enfrentamos a nosotros mismos. Y Jesús, como hombre, sintió lo que nosotros sentimos: cansancio, hambre, vulnerabilidad. Se vació por completo y en esa entrega absoluta Dios permaneció en silencio. Pero el silencio de Dios no es abandono, es entrenamiento. Es respuesta en otro lenguaje. A veces esperamos un milagro, pero Dios nos da madurez. Esperamos consuelo, pero Él nos ofrece resistencia. Esperamos palabras, pero Él quiere enseñarnos a confiar en lo que ya ha dicho antes. Jesús llevaba consigo la voz del bautismo: este es mi Hijo amado. Y eso fue suficiente para sostener su alma días sin palabras. ¿Cuántas veces confundimos el silencio con el rechazo? Pensamos que, como Dios no respondió, no le importa. Pero en realidad, el silencio puede ser el lugar donde nuestra fe se hace adulta, donde dejamos de depender de sensaciones y pasamos a vivir por la verdad. Jesús supo esperar, y porque soportó el silencio, estaba preparado para responder a las mentiras que vendrían. En el momento más frágil, Él aparece, no como un monstruo grotesco, ni con truenos o humo. Aparece con palabras, con sugerencias, con insinuaciones sutiles. El texto bíblico no describe su forma física, porque su ataque no fue físico, sino espiritual y psicológico. La Biblia lo llama tentador, diablo, Satanás. Pero, ¿quién era exactamente ese ser que se atrevió a enfrentarse al propio Hijo de Dios? Para entenderlo, debemos mirar más allá de los nombres y buscar el origen de esta criatura. Hay un ser en las Escrituras que se atrevió a ir contra el trono divino, un ser que brilló con esplendor, que fue exaltado entre los ángeles, pero que se corrompió por el orgullo. Isaías 14 y Ezequiel 28 describen esta caída, la de Lucifer, el portador de la luz que quiso ser como Dios, y por eso fue expulsado del cielo. Muchos estudiosos coinciden en que Lucifer y Satanás son el mismo ser. Lucifer no dejó de existir tras la caída, solo cambió de naturaleza y de misión. De ángel de luz se convirtió en el adversario. De mensajero se convirtió en acusador. Y si tuvo el valor de rebelarse, ¿por qué no intentaría también destruir el plan de salvación, enfrentándose al propio Mesías? Y hay un detalle importante: el tentador que apareció en el desierto no era ingenuo,
conocía la palabra, conocía la historia humana, sabía el peso de lo que estaba haciendo. No era un demonio cualquiera, era una mente estratega, seductora, paciente, y su objetivo era claro: desviar a Jesús del camino del Padre, no con gritos, sino con frases, con propuestas, con atajos, disfrazados de promesas. Y así es exactamente como actúa aún hoy. Hay quienes imaginan al enemigo de Dios como una figura primitiva, impaciente, ruidosa, pero quien lee las Escrituras con atención se da cuenta de algo mucho más peligroso. Satanás es inteligente, es observador, es estratégico, no se precipita, espera, estudia, y cuando decide actuar, lo hace con precisión. En el desierto esperó 40 días. No apareció el primero, ni el 10º, ni en el 30º. Llegó cuando la debilidad alcanzó su punto álgido. Esto revela una dura verdad. El enemigo sabe exactamente dónde y cuándo atacarnos. No desperdicia flechas, espera a que el corazón esté expuesto, la mente cansada, el espíritu silencioso, y entonces susurra. Y lo más aterrador es que no miente descaradamente, no distorsiona la verdad, manipula la palabra de Dios como lo hizo en la tercera tentación al citar el Salmo 91. Sí, Satanás conoce la Biblia, quizás mejor que muchos cristianos, y utiliza ese conocimiento para obedecer, no sino para engañar. Toma el texto y lo saca de contexto, convirtiendo la verdad en una trampa. Lo que le dijo a Jesús era, de hecho, un versículo, pero utilizado fuera de su propósito. Y eso es lo que hace que sus tentaciones sean tan eficaces. Parecen espirituales, pero esconden orgullo, vanidad y rebelión. Intenta convencer a Jesús de que utilice su poder divino fuera del tiempo y de la voluntad del Padre. Le ofrece atajos, pan sin cruz, gloria sin sacrificio, salvación sin obediencia. Y son esos mismos atajos los que nos sigue ofreciendo a nosotros todos los días. No nos invita al mal directo, sino al bien fuera de la voluntad de Dios. Y ese es el tipo de bien que destruye. El primer ataque del tentador no fue un ataque frontal, fue una pregunta, una duda plantada con sutileza. Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Fíjate que no cuestiona el hambre de Jesús, eso era obvio, cuestiona su identidad. Si tú eres, como si dijera, demuéstralo, muéstralo, haz algo para confirmar quién eres. Pero Jesús no tenía que demostrar nada a nadie, ya había sido afirmado por el Padre. Esa es la esencia de la primera tentación, usar el poder de Dios para satisfacer una necesidad personal, fuera de la voluntad del Padre. ¿Y cuántas veces somos tentados exactamente así? Ante el hambre, no solo física, sino emocional, espiritual, afectiva, sentimos el deseo de usar nuestros propios medios para saciarnos. Atajos, improvisaciones, respuestas rápidas. La primera tentación habla de la búsqueda del alivio inmediato, aunque eso nos cueste nuestra comunión con Dios. Jesús podría, sí, convertir la piedra en pan, pero decide no hacerlo. Responde con la palabra, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, hay un alimento más importante que el físico, la obediencia, la confianza, la certeza de que el Padre sabe el momento adecuado para todas las cosas. ¿Cuántas veces caemos porque ante el dolor nos olvidamos de quiénes somos? Intentamos demostrar nuestro valor, buscamos validar nuestra identidad con acciones, logros, la aceptación de los demás. Pero Jesús nos muestra que el verdadero Hijo no necesita demostrar nada, solo obedecer, porque su identidad está firmemente establecida en la voz del Padre, no en las exigencias del mundo. Después de que Jesús resiste la primera tentación, el tentador cambia de estrategia. Ahora apela a la ambición, al deseo humano de dominio y reconocimiento.
La Biblia dice que el diablo llevó a Jesús a un lugar muy alto y en una visión le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y luego hizo la propuesta más audaz de todas: todo esto te daré si te postras y me adoras. Esta es una tentación que va más allá de lo material. Es una propuesta de atajo. El enemigo ofrece la gloria sin la cruz, el reinado sin el sufrimiento, la exaltación sin la obediencia. Promete entregarle el mundo a Jesús sin que Él tenga que pasar por la humillación, el rechazo, el dolor del Calvario. Pero hay un precio: adorar a la criatura en lugar del Creador. Lo más impresionante es que para muchos esto puede parecer razonable. Después de todo, Jesús vino a reinar. Pero el camino al cielo no es el mismo que el de la tierra. El Padre ya le había prometido a Jesús todos los reinos, pero en el momento adecuado, en el plan adecuado, por el camino de la obediencia. La oferta del enemigo era falsa. Ofrecía lo que no le pertenecía. Era una farsa, una gloria vacía, y hoy no es diferente. ¿Cuántas personas venden su alma por poder, estatus, fama? ¿Cuántos cambian la adoración verdadera por aplausos, seguidores, influencia? ¿Cuántos se arrodillan ante sistemas corruptos para alcanzar posiciones pasajeras? Jesús, una vez más, responde con las Escrituras: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él rendirás culto. Él rechaza el atajo, elige el camino difícil, pero verdadero. Y oferta es una bendición, no toda, ni todo trono viene de Dios. A veces, lo que parece una promoción es solo una trampa disfrazada. La tercera tentación es quizás la más sutil y la más peligrosa. Satanás lleva a Jesús al punto más alto del templo y le propone algo aparentemente espiritual. Si eres hijo de Dios, tírate desde aquí abajo, porque está escrito: a tus ángeles les darás órdenes, y ellos te sostendrán con sus manos. Esta vez, el enemigo cita la propia Biblia, el Salmo 91, un texto pero utilizado con un propósito distorsionado. Aquí, el tentador sugiere que Jesús provoque un milagro, que ponga a prueba la fidelidad del Padre, que convierta la fe en espectáculo. Es la tentación de la vanidad espiritual, utilizar la fe para exhibirse, para llamar la atención, para demostrar algo ante los hombres. Es como decir: demuestra quién eres con un acto grandioso, salta, los ángeles te sostendrán, no tienes nada que perder. Esta propuesta revela un peligro real: usar la palabra de Dios fuera del Espíritu de Dios. Cuando buscamos versículos solo para justificar decisiones equivocadas, estamos repitiendo esa misma tentación. Cuando usamos el Evangelio como escenario y no como cruz, estamos jugando con lo sagrado. El diablo no niega las Escrituras, las distorsiona, y eso exige de nosotros vigilancia y discernimiento. Jesús, firme, responde de nuevo con la palabra. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, la fe no es manipulación. Dios no debe ser puesto a prueba. Él no tiene que demostrar nada a nadie. La verdadera espiritualidad no necesita escenarios. Se revela en lo secreto, en la obediencia, en la confianza silenciosa. Hoy en día nos sentimos tentados de la misma manera, a convertir la fe en un espectáculo. Pero Jesús nos muestra que la gloria de Dios no está en saltar desde el templo, sino en permanecer fiel incluso cuando nadie nos ve. El desierto de Judea puede parecer un escenario nuevo, pero la trama es antigua. Mucho antes de Jesús, otro lugar fue testigo de una historia similar: el jardín del Edén. Allí, entre árboles frutales y ríos tranquilos, una serpiente susurró a Eva las mismas ideas que, siglos más tarde, se lanzarían contra Jesús en el desierto. Y lo que vemos es que, aunque el escenario ha cambiado, el plan del enemigo sigue siendo el mismo. En Génesis, la serpiente no obliga a Eva a comer del fruto prohibido. Ella insinúa, pregunta: ¿así lo dijo Dios? Luego promete algo aparentemente bueno:
seréis como Dios. Es la misma lógica de las tentaciones de Jesús. Sembrar dudas sobre la palabra de Dios, ofrecer atajos para alcanzar la gloria, poner al ser humano en el centro de la decisión. El deseo de la carne, el deseo de los ojos, el orgullo de la vida. Así lo resume Juan en su carta, 1 Juan 2:16, y es exactamente lo que enfrentó Eva, lo que enfrentó Jesús y lo que enfrentamos nosotros a diario. La diferencia entre el Edén y el desierto está en la respuesta. Eva cedió, Jesús resistió. Eva conversó con la serpiente. Jesús respondió con autoridad, sin negociar. Eva vio el fruto, lo deseó y lo tomó. Jesús vio la propuesta, discernió el engaño y lo rechazó. No cayó, porque su base era la palabra, porque sabía quién era y sabía quién era el Padre. La tentación es cíclica, pero la respuesta puede ser diferente. En Adán y Eva vemos la caída de la humanidad. En Jesús vemos el comienzo de la redención. En el Edén, el hombre desobedeció y fue expulsado. En el desierto, el Hijo obedeció y abrió el camino para nuestro regreso a la comunión con Dios. Después de la tercera tentación, ocurre algo significativo. El texto de Lucas 4:13 registra: y cuando hubo acabado todas las tentaciones, el diablo se apartó de él hasta el momento oportuno. Fíjate, no fue vencido definitivamente, retrocedió, perdió esa batalla, pero no abandonó la guerra. El tentador es persistente, observa, espera y regresa cuando encuentra una nueva brecha, una nueva debilidad, una nueva oportunidad. Y así actúa con nosotros también. A veces pensamos que por haber vencido una tentación nunca volverá. Pero el enemigo es paciente, conoce el ciclo de nuestras emociones, sabe cuándo la fe está firme y cuándo está cansada. No se apresura, planifica. Por eso debemos estar siempre alerta. No basta con vencer una vez, hay que perseverar. Jesús venció en ese momento, pero el tentador volvería. Volvería a través de líderes religiosos que lo acusarían, a través de discípulos que lo abandonarían, a través de la cruz que se acercaba. En cada una de esas situaciones, la antigua voz del desierto regresaba disfrazada. Si realmente eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. El mismo tono, la misma estrategia, el mismo intento, sacudir su identidad y desviar su misión. Pero Jesús permaneció. Y esa es la lección para nosotros. La verdadera victoria espiritual no consiste en no ser nunca tentado, sino en permanecer fiel incluso cuando la tentación regresa. La madurez de la fe no se mide por el enemigo, sino por la firmeza con la que seguimos caminando cuando reaparece, porque siempre reaparece. Pero si la palabra está viva dentro de nosotros, ya tendremos la respuesta. Después de 40 días de ayuno, 3 ataques del enemigo y ninguna concesión, Jesús salió del desierto. Pero no salió como entró. Ahora, fortalecido en espíritu, probado en la obediencia, consciente de su misión y blindado contra el engaño, estaba listo para comenzar su ministerio. Curiosamente, primer milagro, el primer sermón, la primera curación, todo vino después del desierto, porque el desierto no fue un retraso, fue preparación. Esta verdad es demasiado poderosa para ser ignorada. El desierto no marca el final, marca el comienzo. Es allí donde nacen los profetas, es allí donde madura la fe, es allí donde se pone a prueba la identidad y es allí donde aprendemos a discernir la voz del enemigo de la voz del Padre. En el desierto, el brillo del mundo no deslumbra. En el desierto hay distracciones. Solo queda lo esencial, Dios y tú. Quizás estés viviendo tu propio desierto ahora mismo, sintiéndote solo, tentado, cansado, pensando en rendirte. Pero, ¿y si eso no es un castigo, sino un llamado? ¿Y si esta estación seca es precisamente el proceso que Dios está usando
para fortalecerte, alinearte, prepararte, porque fue allí, en la tierra seca, donde Jesús ganó una guerra invisible, una batalla que ningún ojo humano presenció, pero que cambió el curso de la eternidad. Que Él venció como hombre, lo venció por ti, para demostrar que es posible resistir, que es posible decir no, que es posible salir del desierto más fuerte que cuando entraste. Y si este mensaje te ha llegado al corazón, si te ha fortalecido, disfruta de este video y suscríbete al canal. Compártelo con alguien que también necesite recordar que el desierto no es el final, es el lugar donde Dios comienza algo nuevo. Después de 40 días de ayuno, 3 ataques del enemigo y ninguna concesión, Jesús salió del desierto, pero no salió como entró. Ahora, fortalecido en espíritu, probado en obediencia, consciente de su misión y blindado contra el engaño, estaba listo para comenzar su ministerio. Curiosamente, el primer milagro, el primer sermón, la primera curación, todo vino después del desierto, porque el desierto no fue un retraso, fue una preparación. Esta verdad es demasiado poderosa para ser ignorada. El desierto no marca el final, marca el comienzo. Es allí donde nacen los profetas, es allí donde madura la fe, es allí donde se pone a prueba la identidad, y es allí donde aprendemos a discernir la voz del enemigo de la voz del Padre. En el desierto, el brillo del mundo no deslumbra. En el desierto no hay distracciones, solo queda lo esencial, Dios y tú. Quizás estés viviendo tu propio desierto ahora mismo, sintiéndote solo, tentado, cansado, pensando en rendirte. Pero, ¿y si eso no es un castigo, sino un llamado? ¿Y si esta estación seca es precisamente el proceso que Dios está usando para fortalecerte, alinearte, prepararte? Porque fue allí, en la tierra seca, donde Jesús ganó una guerra invisible, una batalla que ningún ojo humano presenció, pero que cambió el curso de la eternidad. Y lo que Él venció como hombre, lo venció por ti, para demostrar que es posible resistir, que es posible decir no, que es posible salir del desierto más fuerte que cuando entraste. Y si este mensaje te ha llegado al corazón, si te ha fortalecido, disfruta de este video y suscríbete al canal. Compártelo con alguien que también necesite recordar que el desierto no es el final, es el lugar donde Dios comienza algo nuevo.